Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto? Es nuestro Señor. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz. Y a pesar de todo la esperanza aumenta más. Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor.
Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. En cada esquina desde el mirar perdido de un hermano, en busca del mismo bien con la misma fe viene caminando. Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión, para que todos canten en una voz esta oración. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Buenas noches a todos los que nos están sintonizando esta noche. Hoy es el jueves, el 20 de abril. Mi nombre es Myron Martina y para mí es un gozo y un placer enorme para traerle esta noche de nuevo un tópico a respecto de la actualidad, a respecto de la práctica del cristianismo. Tratamos de traer este programa cada semana y como he comprendido el horario para mucha gente no es muy apto, pero hemos escogido por este horario para nuestros sintonizantes en Latinoamérica. Pero vamos a ver lo que podemos hacer. Si es necesario, vamos a cambiar el día y el horario para un horario que para todos es más conveniente. Esta noche les tengo un tópico que para mí es muy interesante. Es un tópico que muchas veces hablamos sobre él, pero cuando hablamos sobre ese tópico, el tópico se queda un poco en neblinas porque es un tópico un poco complicado. Esta noche le quiero hablar sobre el mal y el sufrimiento. Hay muchos cristianos que no comprenden, no quieren comprender o no pueden comprender por qué hay sufrimiento en la vida. En la vida cristiana hay momentos de sufrimiento. En la vida cristiana estamos confrontados con el mal que existe en el mundo. Y esta noche le quiero hablar con ustedes sobre este tema, el mal y el sufrimiento. Pero antes le quiero hacer una pequeña oración a nuestro Padre. Padre, te agradezco para la oportunidad que esta noche tenemos otra vez para estar conjuntos, los oyentes y yo, para darte la gloria, para darte la alabanza y todo el honor que tú mereces. Gracias, Padre, que esta noche otra vez nos vas a hablar con nosotros a nuestros corazones y que vas a implantar la verdad de tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos gracias, Padre, por cada corazón que esta noche va a ser tocado por tu Espíritu y por cada alma que esta noche va a ser transformado y salvado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de empezar, le quiero traer una foto que podemos ver en este momento.
Y esta foto es la foto ganadora de este año. El premio de World Press Photo de este año es para el fotógrafo ucranio Evgeny Maloletka. Y Evgeny Maloletka disparó la foto que estamos viendo ahora de una mujer ucraniana embarazada y gravemente herida. Esa mujer es llevada entre los escombros de un hospital de maternidad en Mariupol, la ciudad que estaba bajo asedio por ese tiempo por los rusos. Esta foto fue tomada el año pasado y hoy recibió el premio prestigioso del World Press Photo 2023. Y vemos, como ya he dicho, una mujer ucraniana embarazada, gravemente herida, y los soldados le están llevando fuera de un hospital de maternidad que fue bombardeado por los rusos. Su hijo finalmente nace muerto y ella muere media hora después. Según el jurado que otorgó el premio a este fotógrafo, la foto captura perfectamente el sufrimiento humano causado por la invasión agresiva de los rusos de Ucrania. La foto la captura perfectamente en una sola imagen. El presidente del jurado, Brent Lewis, dijo que la aterradora imagen del asedio de Mariupol fue elegida unánimemente como la ganadora del World Press Photo del año 2023. El jurado, según él, elogian muchísimo el poder tan poderoso de la imagen y la historia detrás de ella, tanto como la crueldad que muestra la foto, como la situación de qué podemos hacer. Un foto con una potencia muy poderosa. Según el presidente del jurado, la muerte de tanto la mujer embarazada, la cual podemos ver aquí en la foto, como de su hijo, resumió gran parte de la guerra hasta ahora entre Ucrania y Rusia. También resumió de las posibles intenciones de Rusia. Es como si estuvieran tratando de matar el futuro de Ucrania. En esta foto vemos la maldad en forma óptima del ser humano. Y vemos también el sufrimiento del ser humano. Quizás esta noche tú ves esa foto y vas diciendo, ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite tanta injusticia y tanto sufrimiento? Ese es el tópico de esta noche, el mal y el sufrimiento. Vamos por un enlace musical y ya regresamos con la palabra. Y hoy tratamos el tópico, el mal y el sufrimiento.
estoy de nuevo con ustedes y esta noche estamos hablando sobre el mal, la maldad y el sufrimiento a base de la foto ganadora del premio World Press Photo de este año. Y esta foto ilustra de una manera muy penetradora la realidad del ser humano. En la Biblia, la maldad que existe en el ser humano y el sufrimiento a causa de esa maldad y la redención son temas persistentes y son temas tópicos de debates por siglos entre filósofos y teólogos. La pregunta es, ¿podemos entender el mal y el sufrimiento que existe en el mundo? La existencia de la maldad es una realidad constante en nuestras vidas. La podemos definir como cualquier cosa que vaya en contra del bien. O más específico, lo podemos definir como cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios no es un Dios de desgracia, no es un Dios de muerte, es un Dios vivo. Un Dios que quiere nuestra felicidad. Un Dios que quiere que progresamos. Pues cada cosa que va en contra de la voluntad de Dios lo podemos definir como el mal, la maldad. Y definiéndolo así, la maldad, podemos ver que la maldad se manifiesta de muchas maneras, desde las guerras, las violencias, hasta la envidia y también la codicia. Sí, la envidia también es una maldad, la codicia también es una maldad. El momento que un hermano o una hermana sea bendecida por Dios y tú no estás agradecido que tu hermano o tu hermana ha sido bendecido por Dios, esa conducta va en contra de la voluntad de Dios y la podemos definir como maldad. En la Biblia, el origen del mal se encuentra en el pecado original. El acto de desobediencia de Adán y Eva en el jardín de Edén. Desde ese momento, la humanidad ha estado sujeta al pecado y a sus consecuencias. Y la consecuencia mayor del pecado es la muerte. Porque el pago de cada pecado, el pago de cada maldad es la muerte. El sufrimiento también es una realidad presente en nuestra vida diaria. El sufrimiento es causado por la enfermedad, el dolor físico, por la muerte, la pérdida de un ser querido, la pérdida de seres que hemos amado y que tenemos en el corazón. También por la angustia emocional. En la práctica del cristianismo, sabemos que no seremos libres del sufrimiento. Y la palabra nos dice también, cada uno que cree en Jesucristo va a pasar por tiempos de sufrimiento. Va a estar en lugares hostiles y va a ser atacado, va a tener oposición. En la oposición, los ataques nos duelen. Porque a veces los ataques vienen por medio de las personas que no hemos esperado.
la vida de un cristiano no es una vida sin sufrimiento. El cristiano, el verdadero cristiano, pasa por momentos de dificultades, pasa por aflicciones y pasa por momentos de sufrimiento. Pablo, por ejemplo, pasó por momentos de sufrimientos. Pablo fue atacado, Pablo fue pedrado, Pablo lo pusieron preso. Y aún Pablo siguió creyendo que su sufrimiento tiene valor. El sufrimiento, a pesar del dolor que nos trae, también tiene un propósito, como vamos a ver, como vamos a ver cuando ya vuelvo con ustedes. Porque si tenemos el sufrimiento como cristiano, será por un motivo. Y como vamos a ver, el sufrimiento que tenemos en nuestra vida cristiana tiene un propósito. Y ya regreso con la palabra. Sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. Sale el sol, aunque la noche fue oscura, vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando
canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. Hay una nueva canción. Sí, amén, aleluya, tremenda canción. Estamos hablando esta noche sobre la maldad y el sufrimiento. Y antes del break yo dije algo que quizás suena muy extraño. Yo dije que el sufrimiento, a pesar de todo, a pesar del dolor que el sufrimiento nos trae en el corazón, el sufrimiento también puede tener un propósito. El sufrimiento, a pesar de todo el dolor que acompaña el sufrimiento, la Biblia nos muestra que el sufrimiento de cada uno puede tener un propósito. Porque el sufrimiento, en primer lugar, nos lleva a buscar a Dios, nos lleva a buscar la ayuda de Dios en los momentos de nuestras necesidades. ¿Cuánta gente que no creen en Dios, que vive muy alejado de Dios, nunca ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios, Jesucristo? En el momento de sufrimiento, algo cambia, algo sucede en su ser y empiezan a pensar: ¿qué hubo si existía un Dios? Pero ¿y era Dios? ¿Dios me puede sacar la mano y ayudarme? El sufrimiento nos lleva en la búsqueda de Dios, y cuando vamos a buscar a Dios, la Biblia nos dice, Dios se deja encontrar. Dios nunca se va a esconder. Cuando buscamos a Dios, vamos a encontrar a Dios. Vamos a recibir. Cuando encontramos a Dios, vamos a conocer su amor, su gracia, su misericordia. Dios nos va a tomar en sus brazos. Vamos a sentir calor, cariño. No nos vamos a sentir más solos. Y vamos a recibir una paz en nuestro ser. El sufrimiento también nos enseña que el sufrimiento mismo puede ser usado por Dios para llevar a cabo a su plan y obra en el mundo. Sí, has escuchado bien. El sufrimiento, nos puede tener como propósito que nos va a ayudar a buscar a Dios y encontrar a Dios y a su ayuda en momentos de nuestras necesidades, en momentos de nuestras aflicciones. Pero también la Biblia nos enseña que el sufrimiento puede ser el vehículo que Dios usa para llevar a cabo a su plan. Y por medio del sufrimiento, Dios obrará en el mundo y podemos ver su gloria. Por ejemplo, Pablo, otra vez voy a tomar a Pablo como ejemplo. Perdón. Pablo, en un momento, lo capturaron y Pablo estaba preso en Roma, pero aún en su circunstancia, aún ahí encarcelado, en medio de su sufrimiento, Dios utilizó a Pablo para llevar la palabra. Y allí, en medio del sufrimiento, en la cárcel,
Pablo evangelizó a muchos, muchos recibieron la palabra de Dios y se convirtieron ahí en la cárcel. No solo los otros presos, pero también los guardadores que estaban ahí. También recibieron la palabra y se convirtieron, aceptaron a Cristo Jesús, creyeron en Cristo Jesús. A veces nosotros olvidamos la práctica del cristianismo. Cuando nos llega momentos de sufrimiento, nos sobresaltamos y nos ponemos a pensar, oh Dios mío, ¿por qué tengo que sufrir? Pero olvidamos que quizás el sufrimiento que estás pasando es el camino para dejar la gloria de Dios que se manifieste. Para que otros puedan ver la gloria de Dios en ti por medio de tu sufrimiento y que ellos también puedan creer en Cristo Jesús y que pueden recibir el perdón de sus pecados, que pueden recibir la vida eterna. Pues para resumir, el sufrimiento nos lleva más cerca de Dios porque nos lleva a buscar a Dios. Y el sufrimiento muchas veces es el vehículo para Dios para llevar a cabo a su plan. A pesar de que el mal, la maldad y el sufrimiento son realidades ineludibles, la Biblia nos muestra que hay una forma de redención y salvación para nosotros, para cada uno de nosotros. Porque la redención es la acción de salvar a alguien del pecado y sus consecuencias. La redención es una acción práctica para aquellos que están viviendo en maldad, que tienen acciones en sus vidas que van en contra de la voluntad de Dios, para que puedan recibir perdón de pecado y pueden dejar el mal que están haciendo. La Biblia nos enseña que la redención es posible a través de la fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo Jesús pasó por momentos de sufrimiento, que hasta ahí, en el jardín de Getsemaní, oró: Padre, si puedes quitar la copa de mí, si es posible, pero es tu voluntad que voy a seguir. Y Jesús estaba ahí en la cruz, en su agonía, en su sufrimiento, pero sabía que su sufrimiento era para la obra de Dios, para que la obra de Dios sea hecho, para que así nosotros podemos llegar a Dios más fácilmente. Jesús murió a la cruz por nuestros pecados. Y al confiar en su sacrificio tenemos la oportunidad de ser perdonados y reconciliados con Dios. Pero sufrió, pasó por sufrimiento. Además, la redención no es solo una realidad futura, algo que vamos a recibir, sino también que se puede experienciar hoy, en este momento, en el presente, a través del poder del Espíritu Santo. Y por otro lado, la Biblia también nos muestra que el sufrimiento puede ser redentor. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos escribe en Romanos 8, capítulo 8, verso 28. Además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su
propósito. Cuando pasamos por sufrimiento, debemos recordar este versículo. Porque en la práctica del cristianismo vamos a pasar por sufrimiento. Igual que Cristo pasó por sufrimiento. Pero el sufrimiento de Cristo era para nuestro bien. Y el sufrimiento de nosotros, que creemos en Cristo Jesús, que decimos que somos cristianos, nuestro sufrimiento va a ser para el bien para nosotros. Y todo que nos sucede, Dios la va a hacer por bien. Con otra palabra, Dios quiere usar nuestras pruebas, nuestros sufrimientos para transformarnos y hacernos más como Jesús. A través del sufrimiento, Dios nos ayuda para aprender a depender de Dios más plenamente y para crecer en nuestra fe. Los discípulos de Jesús, después que Jesús murió y resucitó, fueron a Jerusalén, recibieron el Espíritu Santo, y desde ese momento las autoridades les perseguían. Pasaron por tiempos difíciles, pasaron por sufrimiento. Su vida no fue fácil. Y si su vida no fue fácil, ¿por qué la vida de nosotros tiene que ser fácil? Porque Cristo, su vida no fue fácil. Él pasó por sufrimiento. Y cuando aceptamos a Cristo Jesús, formamos una unión en el mismo sufrimiento, pero también en la resurrección de Cristo. Formamos una unión. Y no podemos decir, no, deje el sufrimiento solo para Cristo y yo no quiero sufrir. A través del sufrimiento podemos aprender de depender a Dios. Podemos crecer en nuestra fe. Y por ese motivo, cuando estamos pasando por sufrimiento, cuando estamos pasando por aflicciones, debemos alabar y agradecer más aún a Dios cuando pasamos por esos momentos tan difíciles en nuestras vidas. Para clausurar, les quiero llevar a la historia de José. La historia de José la podemos leer en el libro de Génesis. La historia de José es un buen ejemplo del sufrimiento redentor. Cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo, José podría haber caído en una amargura y en resentimiento, pero no lo hizo. Sin embargo, en el lugar de caer en amargura y resentimiento, José confió en Dios y se convirtió en un modelo de integridad, de sabiduría. Y José lo llevaron a Egipto. Pero ahí también pasó por sufrimiento. Ahí también estaba el mal que estaba atacando a José. Y poniendo a José pasando por sufrimiento. Pero el sufrimiento en Egipto también era para bien. El sufrimiento de José fue su redentor. No solo para él mismo, sino también para su familia, para todo Egipto, para todo el pueblo de Israel. Y podemos concluir esta noche que la Biblia nos muestra que el mal y el sufrimiento son realidades del mundo en el que vivimos, pero también nos brinda una respuesta a cómo abordarlos. A través de la fe en Cristo podemos encontrar la redención.
podemos encontrar la salvación y podemos experienciar una transformación a través del sufrimiento. La Biblia nos enseña que el sufrimiento no es en vano y que Dios puede usarlo como parte de su plan para nuestro bien y para su gloria. Y sí, hay maldad en el mundo. El mal existe. Nosotros, los humanos, podemos vivir en maldad, pero para nosotros todavía hay una redención. Podemos acudir a Cristo Jesús y pedir a Cristo Jesús su misericordia. Pedir a Jesús la fuerza para que podamos dejar la maldad y transformarnos en una creación nueva. Vamos por un break y ya regreso con la palabra. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre tu nombre clamaré.
descansaré en tu poder. Tuyo soy hasta el fin. Vamos a concluir la programación de esta noche. Y esta noche he hablado sobre la maldad y el sufrimiento. La maldad existe. La maldad está presente aquí en el mundo, en nuestro territorio. El territorio en el cual nos encontramos es un territorio peligroso, un territorio hostil. Y la maldad está ahí. Y la foto ganadora del World Press Photo 2023 ilustra muy bien que la maldad existe. Es una foto muy impactante, pero es una foto también, a pesar de la tristeza que podemos ver en la foto, es también una foto de esperanza. Sí, una foto de esperanza. Porque detrás de todo el sufrimiento, detrás de toda la maldad que podemos ver en esa foto, hay una esperanza. La esperanza que un día todo va a pasar por el olvido. La esperanza que podemos buscar a Dios y que vamos a encontrar a Dios. Y que Dios nos va a ayudar en nuestras circunstancias de sufrimiento. Que podemos ir a Dios y pedir a Dios que nos perdone por la maldad que existe en nosotros. Porque la maldad es cualquier cosa que va en contra de la voluntad de Dios. Y Dios nos quiere liberar de esa maldad. Dios nos quiere ayudar. Y por lo que concierne el sufrimiento, los sufrimientos que pasamos por la vida como cristianos, Dios nunca permite que pasamos por sufrimientos que nosotros no podemos cargar. Cada sufrimiento por la cual pasamos es un sufrimiento que podemos cargar y un sufrimiento que pasamos por medio de él y después vamos a salir de ese sufrimiento. Y todo lo que sucede con nosotros, que nos da sufrimiento, Dios lo va a cambiar por bien. Y cada sufrimiento por la cual pasamos será porque Dios está obrando. Será porque Dios quiere demostrar también su gloria a ellos que todavía no creen. Por eso, cuando pasamos por sufrimiento, no debemos dejar de rebosar, no debemos dejar de alabar, no debemos dejar de ser agradecidos. Porque en cada sufrimiento hay crecimiento. Vamos a crecer en nuestro carácter, vamos a crecer en nuestra fe. Porque cada sufrimiento tiene un propósito. Y la maldad, ahí también hay una esperanza. La maldad no va a vencer.
Si ahora vemos la foto y vemos el sufrimiento, vemos el barbarismo de la ocasión. Pero todo eso no es el final. Porque el final es que el reino de Dios va a ser implementado aquí. Y cada uno de nosotros que hemos acudido a Cristo Jesús, que hemos abierto la puerta para que Cristo entre en nuestra vida, vamos a vivir en un nuevo lugar conjunto con Dios. Y no vamos a necesitar la luz del sol, la luz de las estrellas, porque nuestro ambiente va a ser cada hora del día iluminado, porque la luz viene de Dios mismo. Dios estará a nuestro lado. Vamos a estar junto con Dios. Y la maldad va a ser vencido. La maldad ya fue vencido 2000 años atrás cuando Cristo murió para nosotros en la cruz. Si esta noche no conoces a Cristo Jesús, si Dios ha tocado tu corazón esta noche y quieres experienciar la misericordia de Cristo, quieres experienciar el amor que Cristo tiene para ti, quieres saber quién es Cristo para ti, te aconsejo esta noche, inclínate, abre tu corazón y diga a Cristo: Señor, perdóname que fui un pecador, perdóname todas mis desobediencias, perdóname todo el mal en mi vida, tócame, límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva creación. Transfórmame en una nueva creación con un nuevo corazón y con un nuevo espíritu. Y desde este momento, desde este mismo momento, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Gracias por sintonizarnos esta noche. Que Dios le bendiga y hasta la próxima oportunidad. Si Dios permite, estaremos el próximo lunes de nuevo con ustedes con una nueva semana con el Señor. El próximo jueves, el próximo jueves es el 27 de abril. Aquí en Holanda es un día de festivos nacional. No estaremos con la palabra en la siguiente semana, ¿sí? Si Dios permite. Y mañana por la mañana mi hermano Cedric continuará con la programación de Empapiamiento. Comienza un día nuevo con el Señor y empieza a las 11 horario local aquí en Holanda. Gracias por sintonizarnos, cuídense y hasta la próxima vez. Chao, chao, chao. Mestre, eu preciso de milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que
possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder.